Sean todos ustedes bienvenidos, amigos, a esta jornada de día domingo aquí en Mesa Central, y como de costumbre partimos de inmediato saludando a nuestros columnistas. Óscar Landerreche, muy buenos días. Isabel Pla. ¿Cómo estás? Quique Mujica, ¿qué tal? Buenos días. Es habitual que en este panel yo lo primero que le diga, o Iván, porque él es el titular de este programa, pidiéndole su joyita de la semana, pero en realidad, dado los acontecimientos del día de ayer, hay una joyita que se impone y se las voy a proponer primero para que conversemos, que es lo ocurrido ayer con el fallido tema de la alarma de tsunami que se proyectó a todo el borde costero, o a buena parte del país, y no solamente circunscrito a la Antártica. Esta mañana el ministro del Interior ha comparecido ante la prensa y ha dado algunas explicaciones. Escuchemos lo que dijo y luego lo conversamos aquí en el panel. Se ha descartado que el error esté en el operador SAE de la ONEMI. El operador SAE de la ONEMI marcó correctamente el segmento Antártida. Ya, eso quiero dejarlo muy en claro. El error ocurre después, cuando esta empresa externa tiene que enviar esa información, ¿cierto?, a servidores que están fuera de Chile, y ellos inmediatamente los bajan a las compañías de telefonía en Chile. Y todas ellas ocupan su antena para hacer esta distribución. Así ocurre, así ha ocurrido, y así va a seguir ocurriendo, porque acabamos de hacer una prueba en donde el sistema sigue funcionando y no tiene ningún problema hoy en día para poder ser utilizado. Allí está la explicación entonces del ministro del Interior. Se sigue investigando. De hecho, va a haber otra comparecencia a la prensa a la 1 de la tarde para dar mayores antecedentes. No sé quién quiere partir, quién recoge el guante de esto. No, yo estaba escuchando la conferencia y me da risa, porque esto la falla, no es falla humana, sino falla técnica. Esa es la mentira más grande que existe en el mundo desde que se inventó la técnica. Y me ha pasado 1000 veces que he tenido problemas en distintos trabajos y le digo, bueno, ¿qué pasó? Falla técnica. Pero si uno empieza a hacer el seguimiento, siempre llega alguien que hizo mal la pega. Entonces el software no existe por sí solo, el algoritmo no existe por sí solo, sino que alguien hizo mal esta pega. Y el problema y lo lamentable es que este sistema se basa en la credibilidad. Y aquí vamos a estar jugando al Pedrito y el Lobo. Es decir, si falla otra vez, ya la gente no va a actuar, que esa es la buena noticia, como actuó ayer. Pues la buena noticia es que la gente reaccionó. Lamentablemente estaba mal en la información, pero la gente reaccionó, se movió. O sea, la gente, esto no pasaba antes, no había esta cultura de huir. Y lo otro, que a mí no me llegó el mensaje, es decir, ciertos operadores le llega este mensaje, a mí yo tengo un operador y no me llegó, y he sabido de harta gente que no le llegó. Entonces, si yo hubiese estado en el lugar, no me llegaba el mensaje. Entonces hay que revisarlo, porque por más que diga el director de la ONEMI que no ha fallado nunca, bueno, pero aquí el margen de error es bastante bajo. Isabel. Yo, mira, creo que es muy importante que el gobierno investigue y que lo haga con la mayor rapidez posible y profundidad posible, porque nosotros tenemos, los chilenos, también una experiencia traumática que es el 27F. Entonces, todo lo que pasa alrededor de la ONEMI y de las alertas que lee a la ciudadanía, siempre en nuestro imaginario se va a cruzar con el 27F. El sistema funcionó ayer parcialmente, a mí tampoco me llegó, tal vez no me llegó porque no estaba en Magallanes, lo importante sí, a las personas de la Antártida les llegó desde todas las compañías, pero creo que es clave que el gobierno mantenga mucha presión pública respecto de ese tema, porque nosotros tenemos una experiencia traumática en esa materia, en materia de alerta de ONEMI. Tenemos el 27F, y todo lo que pase, que falle de alguna manera, sea falla humana, sea falla técnica, siempre se va a cruzar con nuestro imaginario y nuestra experiencia dolorosa del 27 de febrero, del tsunami del 27 de febrero. Óscar, ¿qué opinas de la explicación? Soy súper poco partidario de politizar la ONEMI, a ser súper sincero. Me parece que es una de esas instituciones clave en la cual se juega la vida de las personas. Creo que todos tenemos que colaborar para que se investigue qué es lo que pasó, que sea una oportunidad de aprendizaje, de corrección. A mí, por ejemplo, a mi hijo le llegó y a mí no me llegó. Estábamos los dos en la cocina, no estábamos ni en la Antártida ni en ninguna parte. Estábamos en mi casa, aquí. A lo mejor uno estaba más cerca de la piscina. Claro, quizás él estaba un poquito más cerca de la piscina, claro. Ahora, ¿tu hijo no le debería haber llegado, en rigor? Bueno, a él le llegó, y era un pito así, y a mí no me llegó nada. Salvo que haya salido mal en Santiago. Yo creo que hay que investigar bien, determinar dónde está la falla. A veces la falla es de tecnología, o sea, es que en el fondo el proveedor hizo mal la pega. A veces una falla de la persona a cargo, pero a veces también hay una falla en la forma en que fue licitado el servicio, ¿ya? Y en que no se establecieron los resguardos.
Y yo creo que en el caso de la ANEMI, de este tipo de cosas, es importante que se haga con total transparencia, por lo que dice Quique, que se den las explicaciones muy claras, pero muy claras sí, pero a calzón quitado. ¿Por qué? Por lo que tú decías, porque tiene que haber credibilidad la próxima vez que suene el maldito pito. Eso pienso yo. Muy bien, seguirá habiendo repercusiones en el día de hoy y más explicaciones para aclarar precisamente qué fue lo que ocurrió. La ONEMI ha señalado que no fue un operador de la ONEMI, la señal se envió, dice, correctamente al cuadrante que corresponde, si se le puede llamar cuadrante, a la zona de la Antártica, y a partir del proveedor que tiene que exteriorizar el sistema, allí estuvo la falla, pero no está claro todavía qué fue lo que ocurrió exactamente. Nos falta información para seguir abordando, comentando esta materia. Pero entonces, ahora sí, volvamos a nuestro esquema habitual de la joyita de la semana. Isabel, partamos contigo. Mira, yo creo que el tema más importante esta semana vuelve a ser la pandemia. Por una parte, aumenta la preocupación de los chilenos y el temor a contagiarse. Estamos a sobre 90% ocupación de camas críticas, ya hay muchas señales y eso preocupa. Y creo que es importante también en ese tema que el gobierno haya salido a explicar el plan de vacunación, cuándo y cuántas dosis van a llegar, cuál es el plan de vacunación para la población de riesgo, para el resto de la población, porque de eso depende también que el país pueda reactivar la economía, despegar el empleo y por supuesto que de alguna manera podamos volver a tener a retomar nuestros proyectos de vida como país y cada una de las personas. Creo que es el tema más importante de la semana. Es importante también, si me permite, lo que está pasando en materia presidenciales. Todos los partidos movieron sus tableros esta semana y por supuesto creo que no podemos dejar de mencionar los primeros días o la llegada del presidente Biden a la Casa Blanca. Oscar. Sí, no, yo creo que la pandemia está en un momento absolutamente central, crucial para nosotros. Yo creo que es importante prestarle atención a dos países que son como el futuro que se nos viene. Para mí esos países son Israel y el Reino Unido, son países que van más adelante en términos porcentuales. Israel el que más va, el Reino Unido va bastante bien en términos de porcentaje de su población vacunada. Y sin embargo, a pesar de ello, igual están enfrentando problemas y eso tiene que ver con estas nuevas cepas que son algunas más contagiosas, otras son en realidad más mortales, pero las vacunas te ayudan igual para evitar ese peligro. Entonces hay una especie como de carrera, ¿no? Que estamos corriendo contra este bicho y cómo evoluciona, que no es evidente que nos ahorre un periodo bastante más prolongado del que pensábamos para salir. Porque puede llegar un momento, por lo que estamos viendo en estos países, en los cuales tú puedas vacunar a un porcentaje significativo de la población, sobre todo la población más vulnerable a una situación sanitaria grave, o sea, digamos, a enfermarse gravemente. Tú los puedes quizá proteger, pero eso no significa que puedas quizá evitar niveles de contagio muy altos antes que eso. Y como todos sabemos, la mortalidad de este bicho es una función de cuán grave le pega a una persona, pero también de cuánta gente se contagia. Entonces, yo creo que lo que se configuró esta semana, si uno mira la evidencia internacional, es que esta pelea no está terminada. La pelea no está terminada. Yo creo que nosotros tenemos que ser bien serios y bien pragmáticos con el tema de las cuarentenas, por desagradable que sea para todos nosotros. Si todos queremos como soltar la cabeza el próximo mes y todo lo demás, pero lo que puede venir durante el año que nos queda para terminar con el tema de la pandemia puede ser muy serio. Además que hay otro problema. Hay países que están mucho más atrás que nosotros en términos de sus planes de vacunación y las vacunas contratadas, y varios de esos países son vecinos nuestros con altos flujos usuales de migración aún bajo restricciones. Entonces, digamos, tú te puedes vacunar y resguardar toda tu población, pero si el resto del mundo no está listo, igual está restringido. Entonces yo creo que se viene un momento súper complicado. A mí me parece natural que el país esté girando su atención hacia los procesos electorales que vienen este año, pero me asusta un poco que ese giro hacia los procesos electorales y las naturales y entendibles ambiciones de los distintos agentes acá hagan que perdamos el foco sobre una pelea que no está terminada. Quique, ha sido una semana además en donde el tema de la aprobación de la segunda vacuna de emergencia en nuestro país fue tema, y además se anunció por parte del presidente en cadena nacional que precisamente esa vacuna va a llegar en una buena cantidad de dosis pronto, 2 millones. Sí, yo creo que se ha confundido un poco, no sé por qué, y no quiero echarle la culpa a nadie, pero se ha confundido un poco el tema de las vacunas. Como que hay demasiado ruido y mucha información por redes sociales. Hay gente que prefiere una vacuna que la otra, le tienen temor a una vacuna, no a la otra, que una vacuna sirve para todo, otra vacuna no sirve para los más viejos. Entonces, lo que era muy prístino y claro al principio, y también, bueno, el volumen de vacunas que llegan y cómo va a ser el proceso de vacunación, que es complejo.
Y ahí yo lo engancho también con la preocupación de Isabel y Óscar respecto de la pandemia. Yo creo que mañana va a haber noticias sobre los permisos para salir de vacaciones. No lo negó el ministro París, porque hay demasiada aglomeración de personas en ciertos lugares. O sea, hay lugares como el Quisco, el Garrobo, el Tabo, que ya duplicaron su población normal. Son poblaciones de 13.000 habitantes en situación normal y ahora están 14, 15.000, 16.000, entonces, y no cuentan obviamente con los recursos y la infraestructura sanitaria y salubridad para gente enferma. Esa gente tiene que volver a Santiago. O sea, gente que puede venir enferma y que acá puede contagiar. Entonces, yo creo que está muy complejo. Y el otro tema que destacaría los presidenciales, hoy día tenemos claro quién va a ser en la tarde, vamos a tener claro si la votación resulta. A mí me interesa saber cuánta gente votó en la primaria de la DC y bueno, y obviamente quién va a ser ganador, si Rincón o Undurraga. Esta semana, o sea, la próxima, desde mañana, iría a dilucidarse cuándo se va Ignacio Briones, porque se va. O sea, eso está más o menos zanjado. ¿Cuándo y cómo? Y lo otro es ver lo volátil que está, y eso lo podemos comentar después, pero lo volátil que está la elección presidencial. Y hablaba ahora con Roberto Dixon, porque hoy día voy a una encuesta CADEM, y el que más marca, como quién cree que usted será, quién cree, no quién quiere, sino quién cree, es Joaquín Lavín con 16%. Y en general, a un año de las elecciones pasadas, desde Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, esa cifra, según Dixon, bordeaba el 30% más o menos. O sea, se tenía claro quién era el primero y quién era el segundo, sin duda. Y hoy día pasa algo tan paradójico que el candidato número 1, como Lavín, no sabemos si va a ganar la primaria, no la tiene, tal como Piñera la tenía asegurada, la primaria a la derecha, ni siquiera sabemos si Lavín gana la primaria. Entonces, está muy, muy líquido y quizás por eso hay tantas ganas de ser presidente. Bueno, vamos a tener a Mario Desbordes, tú lo vas a Vamos a tener a Mario Desbordes aquí precisamente para preguntarle sobre ese aspecto. Antes de entrar de lleno en eso, Isabel, tú me estabas pidiendo la palabra, quería cerrar algo con el tema, yo quisiera agregar respecto de la pandemia y de la vacunación, algo que nos preocupa yo creo a varios acá, que es que todavía en Chile la disposición a vacunarse es baja, no llega al 40%. Viene una encuesta esta semana de Pulso Ciudadano, 39,7% de los encuestados está dispuesto a todo evento a vacunarse. Y es importante también, así como Óscar Landerrecht traía acá a colación la experiencia en otros países, que este es un fenómeno que se repite en el mundo. En Estados Unidos, también una encuesta de esta semana en la Universidad de Chicago, 50% de los americanos está decidido a no vacunarse. En Alemania, 1/3 de los ciudadanos todavía no tiene claro si se vacuna o está decidido a no vacunarse. Entonces, importa no solo que lleguen las vacunas, que su distribución sea lo más eficaz y eficiente posible para que la población mayoritariamente podamos estar vacunados como prometió, como dijo el gobierno, ¿verdad?, fines de junio, la mayor parte, la población de riesgo a fines de marzo, sino que también creo que la autoridad va a tener una tarea, y los medios de comunicación una tarea bien importante, despejando mitos, despejando creencias, en tiempos de noticias falsas o de fake news. Noticias en torno a la vacuna que estén basadas en mitos corren muy rápido y de eso y de la desinstalación de esos mitos, de que las personas tengan información real y estén dispuestas mayoritariamente a vacunarse, depende que podamos también derrotar a este virus y controlar la pandemia. Isabel, ¿y crees que el gobierno tiene que revisar el sistema del permiso de vacaciones? Lo planteaba, por ejemplo, el mismo Joaquín Lavín. Estaba señalando de poder, por ejemplo, considerar zonas saturadas. Ya decía el Quique, por ejemplo, que hay algunas que han duplicado la cantidad de personas que tienen habitualmente a la población original. Y por lo tanto, la autoridad sanitaria hasta aquí ha dicho que no. ¿Qué crees tú? Yo creo que la autoridad sanitaria, el gobierno, tiene que tomar todas las decisiones posibles, armonizando, por supuesto, con un mínimo ritmo del país. La decisión del permiso de vacaciones se tomó también sobre la base de cierto hastío, cierto deterioro en la salud mental de las personas, y fue una recomendación también de la OMS en algún momento de poder permitir este permiso. Tal vez hay que restringir más el permiso, tal vez hay que terminar con ese permiso, o como tú dices también, zonificarlo y declarar zonas saturadas, zonas que son normalmente donde va a veranear la mayor parte de la gente que veranea en Santiago, son localidades chiquititas en donde efectivamente la llegada de 1.500, 2.000 personas o familias saturan un lugar. Entonces, tomar todas las decisiones que le permita al país
armonizar la prevención del contagio, el control de la pandemia, pero también otros aspectos que son importantes también para el país, como la salud mental de los chilenos que han enfrentado un año sumamente difícil. Oscar, antes de ir al punto electoral, algo más sobre eso y sobre las medidas que tienen que tomarse, como por ejemplo esta última que aventura que pueda haber alguna decisión de la autoridad. Sí, es una medida súper difícil, sí hay que restringir los permisos de vacaciones, pero yo creo que la autoridad tiene que enfrentar decisiones difíciles. Uno no está en puestos de poder siempre para ser popular. Creo que también sirve aquí pensar un poquito fuera de la caja. A los chilenos nos cuesta un poquito salirnos de la caja de los meses y las cosas. Uno de repente puede pensar en sistemas de turnos, en alargar la temporada de verano. Todos sabemos que en marzo los patos caen asados igual aquí en este país, ¿no es cierto? Entonces claro, uno podría pensar en diferir la entrada al colegio, en pensar que para que la gente pueda tomarse... Pero claro, eso requiere un tipo de planificación y un tipo del rol de la política pública a la que no estamos muy acostumbrados en Chile, ¿no? Y un tipo de disciplina también en la que no estamos acostumbrados. Bueno, Macron en Francia determinó que por lo menos un día a la semana los niños tenían que ir a clases presenciales. Bueno, un día a la semana. Bueno, uno podría pensar en cosas como, por ejemplo, una vuelta en que hay un fin de semana de 3 días después de marzo. No sé, uno puede pensar en maneras para manejar el tema de la salud mental y la necesidad que tiene la gente de soltar un poquito después del año que hemos vivido. Pero pero tratar de, en el fondo, ¿qué es lo que yo creo que quizás es equivocado? Es tratar de que en esta situación de pandemia en la que sigue, y como dijimos, va a continuar por un tiempo, tratar de hacer calzar todo en un año típico, ¿no? En que uno se va a vacaciones en febrero, vuelve en marzo, al colegio. Yo creo que eso no va a funcionar, hay que pensar un poquito fuera de la caja si es que queremos acomodar todo lo que la gente necesita. Bien, cerramos el punto del tema de la pandemia. Dejó planteado el tema electoral Quique. Les voy a pedir de inmediato su actualidad. Quique, tú habías planteado el tema respecto de lo que viene, ¿no es verdad?, en materia electoral y lo que están diciendo las encuestas. Sí, datos. Yo, a ver, voy a los dos datos de la CADEM y de la Criteria, que me lo acaba de mandar Cristian Valdivieso, el director de Criteria. A ver, la CADEM, hablé con Isixson, la CADEM está marcando la BIN 16 a la pregunta quién cree que será candidato o el próximo presidente, y Jadwe 8. Esos más o menos son los dos que están, y de ahí para abajo, 3 Matei, Pamela Giles 2, aparece Briones y Narváez con 1. Bueno, dice que poco 1, pero no es tan poco, porque si Evelyn Matei está marcando 3, que lleva harto tiempo oficiándola de candidata o anunciando su candidatura, tenemos que Briones y Narváez, que llevan muy poco, ya marcan 1. O sea, a lo que veo que está todo mucho movimiento. Entonces habían 2 indicadores, según los encuestólogos, para definir más o menos cómo está la pole position los diversos candidatos de las elecciones anteriores. Uno era la encuesta, que siempre, y ahí les voy a dar el dato de la Criteria, están entre 30 a 25 los candidatos con mayor votación. Acá tenemos a Lavín con 16 y el segundo con 8. Y lo otro era la elección municipal. Eso es mención espontánea, ¿verdad? Mención espontánea. Y lo otro es, claro, Briones es mención espontánea también, esa es la gracia. Y lo otro era la elección municipal. Y tenemos un problema, que la elección municipal, que acuérdense que era en octubre. Es decir, se movió esa elección a abril y esa elección indicaba la coalición que ganaba, generalmente tenía al presidente La Moneda instalado en la siguiente. Entonces, mira, para que se hagan una idea, en enero de 2017, Piñera, la Criteria, marcaba 32 puntos. Y Alejandro Guillé, que estaba segundo, 27. Entre los dos sumaban 59. O sea, más o menos estaba clara la elección. Ahora, enero del 2021, Jadwe, en primer lugar, Daniel Jadwe 12 y Joaquín Lavín 11. 23. O sea, 23% las dos primeras opciones. Entonces, eso yo creo que puede explicar la proliferación de candidatos presidenciales, pues está todo muy abierto. Oscar. Sí, dos cosas. Primero, decir que yo creo que el rol que jugaban las municipales anteriormente, como que formateaban la presidencial, hoy en día la va a jugar una mezcla entre la elección a la convención constituyente y la municipal. Un poco, si ustedes se han fijado, en los últimos meses había una cierta disputa política de distintos sectores tratando de interpretar el plebiscito, ¿no es cierto? Entonces dice, el 80% lo que quiso decir es tal cosa, o lo que quiso decir es tal otra, y no sé cuánto. Y la verdad es que lo que dijo la gente fue una cosa bien concreta, que quería una nueva constitución y la quería redactada de determinada manera, ¿sí?
La interpretación de qué quiso decir respecto del tipo de constitución se va a ver en la elección de los constituyentes y eso va a formatear cuáles son las coaliciones políticas o los distintos, por así decirlo, la paleta de colores políticos que con distintos pesos va a determinar lo que viene. Y eso es súper importante porque la presidenta o presidente que venga a continuación le va a tocar implementar y administrar este proceso. O sea, cualquier persona sensata se da cuenta de que el problema de la constitución nueva es tan difícil que es relativamente improbable que estemos dentro de los tiempos establecidos. Son tiempos bastante acotados. Es muy probable que eso se prorrogue un poquitito. Y por lo tanto, la mayor parte del próximo periodo presidencial va a tener que administrar ese proceso y aunque terminara, después está el proceso de implementación de una constitución. Una constitución es un documento. Después uno tiene que adecuar los demás documentos y leyes orgánicas constitucionales de las empresas públicas, etcétera, 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 código del trabajo, uno tiene que adecuarlos para la Constitución y ese es un proceso que tiene que administrar el gobierno que esté en el poder. Entonces tiene mucho sentido que la coalición que esté en el poder tenga que ver con aquella que, por así decirlo de una manera, predominó o la mezcla de coaliciones que predominó en la elección constituyente. Eso es lo primero. Lo segundo, decir que yo creo que se han consolidado el tema de las candidaturas presidenciales y también en la convención constituyente. Yo creo que ya es hora de que empecemos a tratar, y en esto la prensa tiene un rol muy importante, a transitar desde el concurso de belleza, ¿no? Y quién está en la encuesta y quién es más popular, a una cosa más sustantiva. Porque las preguntas que tenemos que enfrentar en los próximos años son muy sustantivas. A alguna gente se le olvida, pero la crisis económica en que estamos hoy en día es probablemente la crisis más grave que hemos tenido en un siglo. ¿Ya? El retroceso que se produjo en Producto Per Cápita de la economía chilena durante el último año es de aproximadamente 100 meses, 8 años. O sea, estamos al mismo nivel per cápita, por persona, que hace 8 años. Ninguna de las crisis que tenemos registradas, ni la crisis subprime, ni la asiática, tuvo esa duración, tuvo como un cuarto de esa duración. Eso es un golpe muy, muy fuerte. A la gente que dice que esto es un argumento economicista, les digo, no tienen ni idea de lo que están hablando. Esto tiene un impacto sobre pobreza, vulnerabilidad, desigualdad, condiciones de vida de las personas más vulnerables, que son siempre las que más sufren. Entonces, la próxima administración va a tener que administrar una salida de esto y la salida le va a tomar, con suerte, todo el periodo. Entonces ya es hora de que pasemos de concurso de belleza a una cosa más sustantiva, de cómo vamos a salir, de mostrar la estrategia que uno tiene. La estrategia que uno tiene para salir. Plantear y mostrar las cartas, dices tú, especialmente en cuanto a materia económica y la recuperación. Isabel. Yo creo que esta es una elección mucho más competitiva de lo que queremos reconocer. Creo que va a haber mucha competencia, faltan 10 meses y hay un elemento importante que es, a partir del 11 de abril probablemente las fichas se muevan también de una manera distinta. Los resultados de esa elección, especialmente constituyente y además lo que va a pasar cuando empiece a funcionar la convención constituyente. Piensa tú que la convención va a empezar a funcionar en junio, fines de mayo, junio, y va a funcionar en paralelo con las elecciones presidenciales. Y va a ser un funcionamiento que va a marcar la campaña presidencial sin lugar a duda. Yo creo que hay varias cosas que pasaron esta semana importantes. Primero, en Chile Vamos, todos los partidos tomaron decisiones esta semana. Ayer Renovación Nacional, ¿verdad?, designó a Mario Desbordes. Aparece la figura del ministro Briones, que creo que le agrega racionalidad a un debate, a un debate presidencial, porque quien ha sido ministro de Hacienda sabe que no hay soluciones mágicas y que un país que quiere salir adelante necesita crecer y darle oportunidad de progreso a todos. Pero creo que lo más importante está pasando tal vez en la oposición. Primero, me ha llamado la atención el aterrizaje de Paula Narváez, ungida hace un par de semanas por la presidenta Bachelet, y cómo ha desplazado no solo a las opciones del Partido Socialista, a los senadores Elizalde e Insulza, sino que también de alguna manera ha desplazado la energía de otras candidaturas que andaban dando vueltas. Hoy día Francisco Vidal de hecho muestra como un poquito de dolor y dice en una entrevista en el Mercurio que a él le hubiera gustado que la presidenta Bachelet hubiera apoyado al candidato único de la oposición. También es importante lo que va a pasar hoy día en la democracia cristiana. En el año 2013 votaron 56.000 personas en esa primaria. Probablemente hoy día no, estamos en 56.000. Sí. Y es importante no solo por quién van a decidirse, ¿verdad?, los militantes, los simpatizantes de la DC, si por la senadora Rincón o por Alberto Undurraga, sino porque la DC le da una señal también a la oposición de su capacidad de movilización para una primaria, una eventual primaria que elija un candidato único y también para las elecciones en general. Y yo creo que el hecho más importante de la oposición hoy día, por la trascendencia que tiene, es que el Frente Amplio no tiene candidato presidencial.
una coalición que nace para reemplazar a la exconcertación, que tiene éxito parlamentario en el 2017 de la mano de la candidatura de Beatriz Sánchez. No tiene hoy día un candidato que encarne su proyecto político, y eso sí creo que es un hecho político bastante relevante para la oposición. Quique. No, quería preguntarle a Isabel, que está muy preocupada del barrio al frente, No, por si el yo- barrio propio. Hay un dato. Espérate, que quiero saber algo. Matei y Lavín, ¿cómo van a resolver el tema la UDI? Sí, ese es un punto importante. Porque parece que por lo que dijo Coloma, el senador Coloma, la idea es que esta idea de que vayan los dos a primaria no es muy buena idea por la fragmentación de la votación y que pueden sumar los dos mucho, pero perder con otro candidato. Entonces, al final, ¿qué van a hacer? Porque es un buen problema. Todavía no está definido qué se va a hacer, yo creo, pero yo creo que va tomando forma la idea de que la UDI llegue con un candidato o una candidata a la primaria Ya. de Chile Vamos. Y mira, las primarias ya son... A mí me gustan las primarias, creo que son un mecanismo inteligente de participación democrática, fortalece la democracia. Sin embargo, también tienen una desventaja o tienen una externalidad, que es que tensionan a las coaliciones, e imagínate si además tensionan a los partidos políticos. Entonces, creo que es una buena idea buscar una fórmula que le permita a la UDI llegar con un solo candidato, tal como Renovación Nacional está llegando con un candidato, y además del candidato independiente y Evópoli probablemente también pueda llegar con una carta a pelearla, a competir. Sin José Antonio Cast. A competir. No, yo creo que no veo ninguna posibilidad, y sinceramente creo que está bien la unidad para un hecho excepcional en la historia de Chile como es la Convención Constitucional, pero yo por lo menos, como militante de la UDI, como panelista de este lugar, no comparto la posibilidad de sumar a José Antonio Cast en una primaria de Chile Vamos. Ya, una definición importante allí. Óscar, te quería preguntar a propósito de lo que plantea Isabel y la radiografía que hizo por todos los candidatos que hay. Una en especial, que no es candidato todavía, pero que tiene que definirse, que es el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Como economista te pregunto también, ¿cuánto tiene que demorar esa decisión y cuánto afecta que la dilate? Yo tengo una buena impresión de Ignacio Briones, como profesional y como persona, pero a mí me complica lo que está ocurriendo con él. Porque yo creo que lo que hemos hablado de la situación económica en que está este país, la emergencia económica en que está este país, el presidente Biden acaba de hablar de la necesidad de tener una economía de guerra para lo que queda de la pandemia. Y las cifras chilenas muestran algo parecido. A mí me complica que el ministro de Hacienda abandone el barco ahora. Lo digo con mucha sinceridad, o sea, a mí me parece que hay determinadas tareas de Estado que a uno le dan y que son más importantes que las carreras políticas o lo que le pasa al partido de uno, creo yo. Al menos lo viví yo cuando me tocó, así. Entonces, yo tengo una buena impresión de él y quién soy yo para darle consejo lo que él tiene que hacer y su partido, digamos, pero a mí no me gusta que él abandone en este momento, no me parece, pero bueno. Dicho eso... Se lo van a sacar, yo creo. ¿Ah? Van a tener que manejar ese tema en Evópoli, porque puede ser un tema recurrente, que es decir, bueno, usted dejó... ¿Qué es más importante, Evópoli o la economía del país? No sé. Y ahí, ahí los electores tienen que decidir, pero digo que va a ser un tema que por tratar en esa agenda electoral de la derecha. Reconozco que me complica. Dicho eso, Óscar, me faltaba preguntarte tu joyita para plantearlo a la mesa. No, era parecida, era parecida. Yo lo que quería decir es que complementario a las presidenciales, en que de nuevo hago un llamado a que pasemos del concurso de belleza a la sustancia, a la estrategia, qué es lo que vamos a hacer para sacar este país del lío que tenemos. Más que quién es más popular y que si tú me dices a mí, que quién le da el dedazo a quién, qué es lo que vamos a hacer. En el caso de las candidaturas constituyentes yo también hago un llamado a temas sustantivos. Porque vamos a redactar una constitución, queremos que esa constitución dure harto tiempo, lo que significa que hartos sectores lleguen a ciertos acuerdos, ¿no es cierto? Hay temas súper de fondo. Estamos hablando de si Chile se define o no, por ejemplo, como un Estado plurinacional, que es mi preferencia. Si Chile, por ejemplo, restablece un rol estratégico, económico y social del Estado, sería mi preferencia. Si Chile se descentraliza agresivamente, a mí me gusta incluso el federalismo, les voy a anticipar, pero sé que no es muy popular en Chile, pero a mí me gusta. ¿No es cierto? Si Chile, por ejemplo, se convierte en un régimen semipresidencial, ¿y qué es lo que eso significa en términos del funcionamiento del Parlamento? Y eso obliga a cambiar el sistema electoral. Y hay muchos otros temas. Entonces, son temas muy sustantivos. Entonces, yo no he visto tampoco que a los candidatos convencionales, ¿no es cierto?, se les interrogue sobre estos temas.
Y esto es Oye, súper pero importante. te hago una pregunta. Mira, lo que me ha pasado en el último tiempo, tengo harta gente conocida que están en constituyente. Y hay poco... Casi todo el país está candidato. Pero yo Sí, no pues, tengo eso no, no- no es sorprendente que O sea, tengamos me metí a esta... Hay un buscador en la tercera que uno pone Sí. su root y aparece toda la lista de candidatos por donde tienes que votar. Y es una chorrera de gente, o sea, lista y lista y lista. Pero lo que me pasa es que he hablado con algunos y salvo los pocos, hay pocos espacios. Acá, bueno, acá hay un espacio que vienen en un rato más. Los tercer bloques vamos a estar con... Claro, y algunos han de los estado candidatos. viniendo constantemente, pero mi pregunta es dónde y cómo pueden masificar sus posturas, porque como la Constitución es tan amplia, hay algunos que van con candidaturas de nicho. Claro. O sea, gente de la cultura que es la cultura. Hay otros, o sea, el escritor Ernesto Carrat está preocupado de la vivienda. Él escribió el libro Llegados, todo eso. Pero hay un sinfín de propuestas, entonces... ¿Dónde se canaliza eso? ¿Dónde se hace campaña? Pero yo, fíjate que- Puerta a puerta, no se puede, el coronavirus. O sea, creo que masificar esos mensajes es difícil. Yo no sé. Yo creo que es responsabilidad de ellos y sinceramente, de nuevo, estamos con esta lógica de que los ciudadanos son como clientes y el cliente siempre tiene la razón. Yo no pienso así. Yo pienso que los ciudadanos tienen responsabilidad para sostener un sistema democrático y por tanto es responsabilidad de cada uno de nosotros Buscar también informarse. No, yo tengo una informarnos, opinión de- yo- interrogar, preguntar para hacer un voto informado y sustantivo y no simplemente la persona más popular, la que yo más conocí, la que apareció más en programa. No, la persona que tiene propuestas de una nueva constitución y un marco institucional que tengan que ver con lo que uno cree. Isabel. Yo he visto en la incipiente campaña constituyente lo que no veía en campañas parlamentarias hace mucho tiempo. Yo he visto sustancia. Ya. Creo que porque estamos en pandemia y porque hoy día el sistema electoral y la modernización de los sistemas de campaña han cambiado, probablemente los candidatos y las candidatas están haciendo campaña en sus segmentos, pero sí he visto sustancia, he visto, bueno, este programa, otros programas de televisión, espacios en medios digitales, muchos videos con las definiciones de los candidatos a la constituyente en temas muy centrales para la Constitución, no solamente su biografía, su historia, qué es lo que ha hecho, porque está ahí, sino que también qué espera de determinados temas que son los pilares de la Constitución. Yo fíjate que siento que en esta campaña a integrantes de la Convención Constitucional he visto más sustancia que lo que vi en muchas elecciones parlamentarias anteriores. Sí, porque las elecciones municipales son más fáciles, porque las medidas son Es gobierno por tu local, comuna, claro. gobierno local, pero en este caso que es una declaración de principio, es lo más programático que he visto en el último tiempo que puede ser una elección es la constitucional. Quique, porque además, ¿cómo va a ser un lindo desafío eso? La propaganda... Mucho La zoom. propaganda... La franja. La franja. No, la franja es una... ¿Cómo se reparte? No, Eso es una va. tontera a esta altura, ¿no? Sí, ¿Reconozcamos que es una tontera? Porque... Es que ¿Cómo lo harías es tú? una Porque obligación ese- procedimental. Sí, es una obligación, pero no funciona. Tiene que ver con otra época de medios, Claro, con otra sociedad. Y por Sí. eso es que la última franja fue así como de calidad y, Es que y ¿sabes lo que sustancia pasa? más o menos. La típica cuestión que se arreglan Digamos. los procedimientos, Sí. pero no en vista a la cliente. Ya no al tiene cliente. manera, expectación. de otra Mira, manera. yo me acuerdo que antes uno se avisaba 2 días antes, a tal hora, a tal día empieza la franja y uno se juntaba en los partidos a mirar la franja y a evaluarla. Era el gran tema, era el tema de los noticieros el otro día. Pero claro, Sí, pero adelante escuchamos discos de vinilo también. claro, pues justamente Pero evidente cambió que- la forma de comunicarse de los chilenos. Sí, pero para los candidatos que, por ejemplo, son muy pocos conocidos, sí van a defenderla siempre, aunque Sí. sean unos cuantos Sí, segundos para la alcanzar. franja le permite colocar, llegar- aunque sea la foto. Pero mira, Ramón, si tú estudias bien el electorado de un candidato, de repente le conviene mucho más a través de Facebook, trabajar Sí. muy bien Facebook. Facebook es hoy uno de los canales de comunicación más importantes para la mayoría de los chilenos, aunque parezca increíble, porque nosotros nos gusta consumir medios, leemos diarios, leemos prensa escrita, en fin, pero mucho más que Twitter, Pero ¿eh? yo te digo, si los candidatos... También los medios locales, ¿eh? Los candidatos están llegando a través de Facebook y de Instagram y de forma no solamente con la foto, el perrito y su biografía, sino que también, como dice Oscar, con planteamientos sustantivos respecto de cómo ven ellos el país, la visión que tienen de sociedad y sobre todo el papel que va a cumplir la Constitución. A mí me gustaría una Constitución que durara 100 años, al menos. Bueno, ¿qué hora es? 11:45. Es el momento de darle las gracias. Sí, claro, porque se acabó el tiempo para eso. Iba a decir 55, estaba adelantado. Estamos en Mesa Central, ya está anunciado.
El Consejo General de Renovación Nacional proclamó este sábado oficialmente a Mario Desbordes como el precandidato presidencial del partido para competir en las elecciones primarias de Chile Vamos programadas para el mes de julio. La nominación del exministro de Defensa fue aprobada por el 75,5% de los consejeros. La votación fue 269 a favor y 81 votos en contra. Mario Desbordes, ¿cómo está? Buenos días. Bien, Ramón, buenos días. Mario, a ver, voy a partir con una analogía futbolística, porque yo sé que usted es colocolino, fanático, Así ¿verdad? es. Ya, bueno, quería preguntarle si usted sufrió más ayer con la definición de ese partido, que el cacique al final lo ganó en los descuentos y con VAR incluido, o con la definición de su partido político. La verdad que por todo lo sucedido durante la semana, ¿creyó que eso podría frustrarse? Había gente que quería ensuciarlo, empañarlo, más que frustrarlo, porque era muy difícil frustrarlo. El apoyo de nuestros consejos regionales ya se había manifestado, la gente en el partido me había hecho ver su cariño, su apoyo, el deseo de que fuera el candidato presidencial de Renovación por la trayectoria, por lo que he hecho estos últimos años, por la biografía, por supuesto, pero sobre todo por la biografía de los últimos 2 años. Y eso yo sentía que estaba consolidado, pero hubo harta zancadilla esta semana que ya hay que dejar atrás. Estaba con un ojo puesto en lo que pasaba en el Monumental también, hay que reconocerlo, y el otro en el Consejo, escuchando a los consejeros. Menos mal que no necesitaron VAR en el Consejo, ¿eh? No, en el Consejo fue por un margen amplio y agradecer y orgulloso del resultado, pero agradecer a los consejeros que me apoyaron y también a conversar y a juntarnos con los consejeros que no me apoyaron ayer para que hagamos un proyecto colectivo juntos con la mayor cantidad posible. No van a estar todos. El 2005 ya le pasó al presidente Piñera que no estuvieron todos con él hasta último minuto, hubo un sector de Renovación que apoyó a Joaquín Lavín. El 2013 no todos estuvieron con Andrés Alamán, muchos estaban con Lorenz Goldberg. Esto es algo que pasa en Renovación, es natural, pero espero que la mayoría estemos cuadrados detrás de un proyecto que es institucional, que es el de Renovación en las candidaturas del 11 de abril y también conmigo en la presidencia. Bueno, que haya competitividad y que se digan cosas en una campaña, sí, siempre ocurre, Mario, pero aquí se han hecho cuestiones más de peso, incluso su contrincante, su rival electoral, que al final no llegó a puerto, Francisco Chaguán, de hecho se bajó, hizo graves acusaciones porque dijo que no seguía en competencia porque esta elección no era imparcial, ni transparente, ni tampoco democrática. Incluso señaló que él había pedido que fuera el Consejo, que no fuera el Consejo, sino una primaria al interior de Renovación Nacional que definiera al candidato. ¿Usted no quiso eso? El Consejo ha sido siempre el que define el candidato de Renovación Nacional, está en el estatuto, está en la ley. El Consejo eligió a Sebastián Piñera a contrapelo de lo que algunos querían, porque en ese minuto Joaquín Lavín ganaba en las encuestas por lejos. Pero el Consejo dijo, mire, yo quiero a mi candidato, que es Sebastián Piñera, el año 2005, que ganó finalmente la primera vuelta. El Consejo aprobó a Andrés Alamán el 2013 y así sucesivamente. Siempre ha sido el Consejo General. Podemos conversar si se pudieran hacer primarias más adelante, pero la verdad que además hoy día las condiciones no eran las adecuadas. Pero decir que no es democrático yo creo que es una mala frase de Pancho Chaguán, que es mi amigo. Yo lamento lo que pasó esta semana con él, voy a conversar, espero conversar con él la próxima semana. Nos habíamos reunido el lunes, nos dimos la mano, acordamos fair play, acordamos además que el que perdía apoyaba al que ganaba. Yo quiero conversar con Francisco porque no comparto sus frases y las encuentro bien lamentables, pero la verdad es que creo que lo que corresponde ahora es conversar. El Consejo General es electo por miles de militantes de Renovación Nacional. Es la instancia máxima, son 500 consejeros que representan, es como el Congreso de Renovación Nacional que está electo por las bases, si no, no está designado a dedo. Y este Consejo habló, y habló claro ayer, y por lo tanto eso es lo democrático y hay que acatarlo, respetarlo y trabajar todos juntos porque este partido, el partido más grande de Chile, tiene que contribuir en la primaria para que el que gane o la que gane esa primaria, y voy a trabajar para ser yo el que la gane, termine instalado como la mejor opción para ser presidente o presidenta a final del año. Mario, cuando sucedió eso, cuando se retiró Francisco Chaguán y todo lo que ocurrió anteriormente, la carta de 13 parlamentarios pidiendo que haya libertad de acción o que se respete esa posibilidad de una libertad de acción, las intervenciones del expresidente Carlos Larraín, todo eso sucedió en una semana. Cuando se le preguntó a usted, dijo, nos quieren meter al barro, nos van a hacer zancadilla y va a haber personas que van a hacer todo lo posible para que yo no sea candidato. Yo le quiero preguntar, ¿quiénes son
los que están detrás de esa zancadilla y de eso que quiere, usted dice, meterlo al barro? Lo primero, yo separaría la carta de los parlamentarios que pedían que hubiera libertad de acción, porque es legítimo. El partido no está de acuerdo, no soy Mario Desbordes que no está de acuerdo. Inmediatamente hubo cartas de alcaldes, todos los alcaldes en desacuerdo con eso, los concejales, los candidatos a constituyentes también hicieron cartas y dijeron, pero por favor, si hay libertad de acción para no apoyar a Mario Desbordes, tampoco va a haber obligación de apoyarme a mí, que soy el candidato a constituyente de Renovación Nacional, y alguien podría apoyar otro candidato de Chile Vamos o incluso un candidato del otro lado, por cualquier tipo de razón. Entonces, es legítima la carta, el Consejo no aprobó libertad de acción, la enorme mayoría de los que hablaron estuvieron en contra de esa posibilidad. Antes ha pasado lo mismo, exactamente lo mismo. Se pidió libertad de acción en el 2005 para apoyar a Lavín y no a Piñera, no hubo. Se pidió libertad de acción para apoyar a Goldberg y no a Lamán, no hubo tampoco libertad de acción. No se sancionó a quienes no apoyaron finalmente a Piñera o a Lamán, pero lo que hay aquí es una obligación ética. Cada uno tendrá que resolver cómo actúa, de quién más, y tenemos que estar unidos. Ahora, ¿usted no está por sanciones, si ocurre eso? No, yo lo personal, respecto a los que no apoyen a mi candidatura, yo no voy a pedir sanciones. El partido tiene un estatuto y establece sanciones drásticas para el que no solo no apoya, no trabaja por la candidatura de un candidato nuestro, mi candidato a concejales, constituyentes, core, en este caso constituyente municipal, concejal y alcalde y gobernador regional, tienen que apoyarlos las bases de renovación, sino para qué está uno en un partido. Pero esto hay que abordarlo con altura. Yo en lo personal no intervino en el Consejo pidiendo que no hubiera esta posibilidad de saltarse esta obligación, y como te digo, fueron los concejales, los alcaldes, los constituyentes los que dijeron, pucha, no, esto no corresponde si uno está en una institución. Luego, el otro punto, sí, la carta del expresidente del partido. Primero la lamento, yo no voy a entrar en dime direte con Carlos Larraín, la carta está llena de cosas que son realmente graves, deplorables incluso. Yo lamento mucho el tenor de la carta. Él pudo perfectamente haber puesto su candidato y lo que correspondía, porque era lo que él decía cuando era presidente del partido, era acatar el resultado del Consejo General. Lo mismo un vicepresidente y varias personas más. Hay un sector que no me ha querido nunca de candidato, no solo en Renovación Nacional, un poquito más afuera, y bueno, contra eso no hay nada más que hacer. Yo voy a pedirle a todos los que estaban en desacuerdo con la candidatura que se sumen, a todos los que de buena fe y con muy buena intención tenían otra opción, que se sumen. Hay personas que no se van a sumar y la verdad es que ha pasado siempre con las candidaturas de mi partido, y finalmente eso no ha impedido que haya gente como Sebastián Piñera que termina ganando las elecciones. Ya, pero hay claramente, y usted hace la diferencia claramente aquí, ¿no es cierto? Hay procedimientos que algunos quisieran que fuera de una manera u otra, pero hay otros que han sido más puntuales y más personales sobre su figura. Dijo allí por allí el vicepresidente del partido, que levantó también alguna posibilidad, ¿no?, respecto de esto de liderar el tema de la libertad de acción. Estoy refiriéndome al vicepresidente Tomás Fuentes. Pero usted también ha señalado, cuando se le ha preguntado sobre eso, que hay otra gente detrás de eso. ¿Quién es esa gente detrás de eso, Mario? ¿Y por qué no lo quieren? A ver, la enorme mayoría del partido me apoya, de los simpatizantes, los adherentes de Renovación Nacional, apoya mi candidatura. Tengo buena evaluación, la gente reconoce lo que he podido hacer. Yo creo que en este minuto Chile necesita liderazgos capaces de lograr acuerdos, de defender sus ideas, como lo hemos hecho siempre, pero también de conversar, dialogar, de ofrecer soluciones. Esa parte que yo la encuentro positiva, hay gente que no le gusta, porque hay gente que prefiere que uno se quede en la trinchera metido y pelee y no haya acuerdo de nada y patee el tablero, pero no moverte un milímetro. Esa es la gente que dice que yo me fui a la izquierda durante el periodo del estallido social porque promoví el diálogo, porque promoví los acuerdos, porque hablé a favor de reformas sociales profundas. Cuando uno conversa con la derecha moderna, la europea, y converso permanentemente con la gente de los partidos nuestros aliados allá, españoles, franceses, alemanes, la respuesta es: lo que tú has propuesto en Chile es lo que proponemos nosotros en Europa. Eso nunca ha sido de izquierda. ¿Cómo va a ser de izquierda proponer que haya un sistema mixto de pensiones, reconociendo la capitalización individual, pero también reconociendo que es necesario ir mucho más allá, que todos tenemos que contribuir para que las pensiones de quienes hoy día lo están pasando mal mejoren de una vez por todas?
¿Cómo va a ser de izquierda proponer que tengamos un plan universal de salud que le garantice a todas las chilenas y chilenos un plan mínimo, que esté garantizada, ¿no es cierto?, las prestaciones a las que todos tenemos derecho? ¿Cómo va a ser eso una idea de izquierda? Cuando uno habla de este tipo de cosas, solucionar la deuda del CAE, que es un drama de cientos, de miles de personas que están pagando tasas de interés altísimas, que nadie más paga, que no se endeudaron para comprarse un suntuario, un auto, una moto, se endeudaron para estudiar, para salir adelante. ¿Cómo va a ser eso de izquierda? Entonces, cuando uno empieza a hilar más delgado, lo que pasa es que los que se denominan, ¿no es cierto?, los famosos fácticos, uno lo ve y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo voy a seguir avanzando con mi candidatura, que es una candidatura de propuestas, que yo sé que encanta a la enorme mayoría de Renovación, y al que no le gusto como candidato, pero porque legítimamente he tenido otra opción, estoy seguro que también de manera leal vamos a trabajar juntos. Y en eso me voy a empeñar en las próximas semanas. Antes de pasar a otro tema, ¿no será que Renovación Nacional tiene tantas visiones distintas y conviven allí visiones distintas? Porque ustedes, desde la centro derecha, siempre apuntan un poco criticando a la centroizquierda, señalando que hay muchas izquierdas, sí, y que esas izquierdas no se ponen de acuerdo. Bueno, pero uno podría decir cómo andan en casa también, o cómo andan en Renovación Nacional por todo lo que ha sucedido, cuando hay, no sé, por citar algo nomás, diputadas como Camila Flores, que en un consejo general hace ya un par de años se declaró abiertamente pinochetista y agradecida del gobierno militar, y se levantó muchísima gente de ese consejo, porque no fue solamente ella, a aplaudirla. Entonces, usted, ¿cómo juega allí? ¿Cómo se siente? ¿Se siente raro al interior de eso? Yo creo que fue en el mismo consejo que algunas personas han filtrado un pedacito del video. En algún momento lo hizo Camila Vallejo y lo hablé con ella, porque el video era otra cosa, cuando yo señalé que yo entiendo el 11 de septiembre. Y nunca he dicho que el 11 de septiembre no se justificó. Pero también dije, lo que no podemos nunca hacer es no condenar la violación a los derechos humanos. Dije clarito, yo no tendría cara para mirar a los ojos a Tucapel Jiménez si no condenara con claridad la violación a los derechos humanos, si no tuviera firmeza absoluta para condenar, para perseguir y para castigar. Eso en ese mismo consejo. Entonces, por supuesto que con Camila tenemos una súper buena relación, no me acuerdo la frase completa de ella tampoco, pero yo voy más allá que eso. Efectivamente, hay más de una centro-derecha. Y ha habido durante décadas un sector que quiere homogeneizarnos y que quiere que haya una sola visión que se reconozca como centro-derecha, y eso tenemos que de una vez por todas comprender que no es así. No se trata de pelearnos entre nosotros, se trata de comprender que hay distintos... Yo soy una persona que, a partir de una visión social cristiana, solidaria, cree que tenemos que promover la economía de mercado con apellido, social de mercado. Cuando nosotros nos dicen en los debates es que la economía de mercado basta y simple, basta y sobra. No basta y sobra. El apellido social tiene una profundidad tremenda porque le agrega un componente ético. No basta la mirada económica, que siempre es importante, basta además, es necesario agregar una mirada humana a las propuestas públicas, a las políticas públicas, y a partir de esa visión estamos haciendo propuestas, que no es la misma que tienen otros sectores de mi coalición, y eso es legítimo, y tenemos que complementarnos, entender que la centroderecha, entender que Chile Vamos es una coalición diversa, en donde las distintas miradas tienen que confluir en un proyecto colectivo, pero respetando siempre esa diversidad. No hay una sola derecha, Ramón, así como hay muchas formas de ver, ¿no es cierto?, las propuestas de la centroizquierda. Nosotros también tenemos diversidad, y hace muchos años que se intentó aplastar esa diversidad y no lo podemos seguir permitiendo, porque la verdad es que esta diversidad ayuda mucho, y yo no voy a cejar en eso. Yo creo en el mercado, pero no en el mercado absolutamente sin controles. Yo creo que el mercado tiene que tener control. Cuando digo que creo que el Estado tiene que cumplir roles, hay gente que arrisca la nariz. Yo no estoy proponiendo un Estado gigante, estoy diciendo que hay que respetar la iniciativa privada, hay que respetar el emprendimiento, pero también el Estado tiene que hacerse cargo de algunas cosas y por lo tanto no podemos cerrarnos a hacer esos análisis. Mario, ¿de cómo se compite entonces en esa diversidad de su sector para pasar de esta valla a la siguiente, que es la primaria en su sector? Seguimos conversando en un instante. Con Mario Desbordes, recientemente proclamado el candidato, el precandidato presidencial de Renovación Nacional. Seguimos conversando con Mario Desbordes, pero primero vamos a ir a La Moneda porque Diego Quesada nos está llamando a actividad en el Palacio de Gobierno. Detalle, ¿de qué se trata, Diego? ¿Cómo estás, Ramón?
Buenas tardes. Buenas tardes, ya acá en el Palacio de la Moneda, una actividad en donde el presidente Sebastián Piñera, de forma telemática, porque todavía está cumpliendo su cuarentena preventiva, promulgó la ley que sanciona y que tipifica como delito el uso, también la fabricación y la venta de fuegos artificiales. Esto en un marco de una actividad que al menos acá en el Patio de las Camelias de la Casa de Gobierno tuvo la presencia del ministro del Interior, también del ministro de Justicia y diversos alcaldes, entre ellos los alcaldes de Renca, también de la Florida y de la comuna de Peñalolén, quienes también hicieron un diagnóstico, una radiografía de lo que se vive en las distintas comunas en referencia a esta situación. Lo hemos visto en las últimas semanas, el uso de fuegos artificiales, lo pudimos ver también en las fiestas de fin de año del 2020, en donde se pudo reportar también el uso de estos fuegos artificiales. No se abordó durante esta jornada al menos una nueva vocería o más detalles respecto a lo sucedido ayer en función de los temblores y también esta evacuación que se registró por esta alerta de la Oficina Nacional de Emergencia emitida en distintos celulares. Esta actividad al menos estuvo centrada en materias de seguridad y la promulgación de esta ley que tipifica como delito el uso, la venta y la fabricación de fuegos artificiales, aumentando así las sanciones que podrían llegar incluso a la sanción de presidio. Es parte de lo que aconteció hace breves instantes acá en el Palacio de la Moneda, en una actividad encabezada vía telemática por el presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado acá en materia presencial por los alcaldes de distintas comunas de la región metropolitana y ministros de Estado, Ramón. Muy bien, detalles y reacciones a esa promulgación luego en nuestra edición de Tele 13 Tarde. Gracias, Diego. Seguimos aquí en el estudio con la conversación con Mario Desbordes. Mario, ¿cuándo comienza a marcar usted en la encuesta? Porque una cosa es salvar la valla al primero del partido, pero esta es una competencia que se da al interior de Chile Vamos y claramente los números lo tienen en desventaja. Bueno, en julio marcaba muy bien en la encuesta, entré al gobierno porque había que hacerlo, era necesario y cumplir la labor que me encargó el presidente Piñera. Y por lo tanto, de aquí a trabajar y las encuestas irán mejorando a poco, pero la verdad es que a estas alturas, lo conversaban ustedes recién en el panel, el escenario está completamente abierto. Primero, no hay nadie que tenga la carrera ganada, nadie tiene asegurado nada. El 2013 pasaba lo mismo, el 2016, el 2005 lo mismo, los candidatos de renovación iban detrás en la encuesta. Le pasó a Piñera el 2005 que iba muy detrás de Joaquín Lavín, sin embargo él terminó pasando a la segunda vuelta y no Joaquín. Yo valoro que esté Joaquín bien evaluado, es mi amigo. Pero si tú ves la encuesta CADEM de hoy, que yo la verdad que la CADEM me sorprende en sus fluctuaciones un poquito bruscas. Uno está igual que todos los candidatos de oposición. Sebastián Sichel está un punto distinto de mí en el espontáneo, estamos hablando. Y por lo tanto la verdad es que esto está completamente abierto. El que hoy día esté creyendo que porque está mejor en la encuesta ganó la primaria está equivocado. El que crea que no tiene posibilidad en una primaria porque no marca en la encuesta también está equivocado, porque el resultado de esto es el 4 de julio. Además, todavía hay un dato. Pablo Longueira salió del Ministerio de Economía el 2013 para entrar a la primaria de Chile Vamos. En ese minuto no se llamaba así la coalición. Y terminó ganando, marcaba 0 cuando entró. Marcaba 0 y ganó la primaria al final. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es un trabajo con mis candidatos a constituyentes, a gobernadores regionales, alcaldes y concejales, apoyarlos a ellos con mucha fuerza para que nos vaya bien el 11 de abril. Es una elección fundamental. Y luego desplegarme, ya sea presencial, físicamente o virtual, para ir planteando lo que te decía recién. Proponer ideas, propuestas a partir de una centro-derecha con fuerte contenido social, una centro-derecha que a partir de conceptos muy contundentes como son la economía social de mercado, la solidaridad, etcétera, vayamos encantando la ciudadanía, que es lo que más importa. Mario, me hablaba de Longueira, ¿no es cierto? Ponía el caso de Longueira. Ya, yo como había escuchado que había puesto ese ejemplo, anteriormente lo escuché por allí en alguna entrevista, busqué los números de Longueira cuando salió del ministerio. Y mira, lo que encontré fue lo siguiente, que él salió a fines de abril del 2003 del gabinete y en la SEC de junio, o sea, salió en abril, mayo, junio, 2 meses después, marcaba 7. Sí. Y después, en la encuesta de la UDD de julio, un mes después, marcaba 25. No es para rebatir los números que acabas de entregar, pero lo que quiero decir es otro momento de todo. Sí. Pero siguiendo esa misma lógica, ya que el ejemplo lo puso usted, no yo, usted el otro mes debiera marcar 7 y después debiera marcar 25 para ser competitivo, ¿no? Yo creo que la centroderecha, primero,
prácticamente todos los candidatos marcamos más que lo que marcan los candidatos de la centroizquierda. No me refiero a Pamela Giles ni a Daniel Jadue, que están en otro sector de la oposición y marcan muchísimo más. Eso es un primer dato. Y eso no significa que los candidatos del PPD, del PS no sean competitivos, al revés. Ellos van a tener su primaria, va a quedar bien instalado alguien que gane la elección de lo que fue en algún minuto la Concertación o la nueva mayoría sin el PC. Y esa persona, hombre o mujer, ya sea los candidatos del PPD, el PR o el PS, en esa primaria va a potenciar su opción. Y hoy día no están marcando, pero sería un error tremendo pensar en que esas figuras no van a ser extraordinariamente competitivas en la primera vuelta de fin de año. Vuelvo a insistir, las encuestas, que además hay unas que fluctúan menos que otras, pero en general las encuestas son lo que está pasando en el día, la imagen del día. Obviamente todos queremos marcar en las encuestas, obviamente todos queremos marcar mucho en las encuestas, pero eso se logra con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y siempre Renovación Nacional ha puesto sus candidatos que empezaron marcando menos en las encuestas, pero finalmente terminan ganando la elección en nuestro sector, y eso es el ejercicio que tenemos que hacer. Le sale más gente al camino. Por ejemplo, estamos esperando la definición del ministro de Hacienda, de Ignacio Briones. Todo parece indicar que por allí, por el martes, daría públicamente el sí. Por lo menos eso es lo que se comenta en los círculos políticos. ¿Qué lo diferencia, por ejemplo, de Ignacio Briones a usted? Las diferencias entre nosotros se van a empezar a ver en la primaria misma. Evidentemente, primero partimos de la base que somos de la misma coalición y tenemos una base común. O sea, nosotros reconocemos todo lo que se ha logrado en estos años. Los chilenos, yo creo que no quieren perder todo lo logrado en décadas de crecimiento, de esfuerzo, en donde partimos en el año 90 con 40% de personas en la pobreza y hoy día tenemos, vamos a ver qué pasa al salir de esta pandemia, la crisis económica, alrededor del 10%. Eso demuestra, ¿cierto?, el reconocer que Chile se ha avanzado mucho, pero que hay mucha cosa pendiente, mucha cosa que ha quedado fuera, que ha quedado debajo de la mesa, muchos enclaves donde hay abuso. Y la solución a esos problemas es donde va a irse planteándose diferencias entre nosotros en la primaria. No sé cuáles son las propuestas de Ignacio para esos problemas, esas emergencias que vive la ciudadanía, porque Ignacio ha estado como ministro de Estado, él ha tenido que representar a la coalición completa. Es un hombre inteligente, muy capaz, que yo respeto mucho, y hemos tenido diferencias de opinión. Y lo vimos, por ejemplo, en el tema del 10%. Ahí ya hubo una diferencia que fue pública en su minuto, porque él estaba en el gobierno y yo no lo estaba. Yo creo sinceramente que había que aprobar en julio ese 10%. No era la mejor medida, era la quizás mala medida. Nunca, no es una política pública, como algunos han dicho, una mala política pública, pero si no es una política pública. Le tuvimos que pedir a los chilenos que metieran su mano al bolsillo para solucionar ellos la crisis que estaban viviendo. Y ahí yo recibí críticas desde el gobierno, del partido de Ignacio, y es algo que tenemos que debatir. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que el gobierno implementó una serie de medidas muy potentes, muy buenas, pero con todo, como el Estado tiene capacidad limitada, no eran suficientes. Y había personas, y lo he comentado, que estaban pasando hambre y que no tenían una solución en los bonos que estaba entregando el gobierno. Ahí hay una diferencia y tenemos que explicar cada uno, bueno, por qué yo aprobé, por qué conseguí los votos, por qué me esforcé para que tuviéramos esa posibilidad de retirar desde nuestros fondos de pensiones, ¿cierto?, aquellos que lo hicieron, dinero en los momentos más críticos. Yo creo que incluso estuvimos al borde de un estallido en el mes de julio. Miles de personas que tú le decías que es en la casa, porque tiene cuarentena, pero no tenían cómo llevar algo a la casa para comer, porque no tenían ahorros, mucha gente, cientos de miles de personas que no tienen ahorros, que no tenían ingresos durante meses. ¿Y eso es responsabilidad del ministro de Hacienda? No, en absoluto. Si el punto es la diferencia de opinión que tuvimos respecto a la solución. No es responsabilidad. Sí, no, pero le preguntaba los efectos que provocó eso, que el gobierno se haya demorado, Hacienda, etcétera. Yo lo vuelvo a repetir, el ministro de Hacienda hizo un gran esfuerzo con los recursos que tiene el país para ofrecerle solución a los chilenos. Y yo valoro todas las propuestas que hizo ese ministro de Hacienda, que hizo nuestro gobierno, porque creo que fueron acertadas. Pero yo siento que había que ir más allá, que se necesitó más recursos, y el fisco, y Ignacio nos lo ha dicho, no tenía más recursos. Yo le creo, no hay duda. Y lo dijo el presidente. Y por lo tanto hubo que recurrir a algo que yo no hubiera querido que se hiciera, que es que las personas, así como se hizo con el seguro de cesantía, hay que decirlo claramente, que las personas tuvieran que meterse la mano al bolsillo para enfrentar la crisis. Es la solución a ese problema, el avanzar en ese 10% fue bien polémico. Hubo mucho columnista que me criticó duramente. ¿Cómo se le ocurre aprobar esto? Y les preguntaba, porque estuve con ellos enfrentado en debate en radio y televisión, bueno, ¿qué propone usted como alternativa? Y no tenían alternativa. Entonces la verdad es que, mira, el liceo donde yo estudié, la directora, que probablemente está viendo porque sigue los programas de esto, nos pidió a los exalumnos ayuda en junio. Porque había exalumnos que estaban pasando hambre, alumnos, perdón, actuales.
El presidente del Círculo de Exalumnos, que es periodista, editor de un programa de televisión, Gonzalo Rojas, nos llama y nos dice, tenemos que hacer algo. Porque hay chiquillos pasando hambre. Cuando lo comentábamos, hay gente que me decía, ¿de qué hambre me hablan? ¿Cómo se te ocurre? ¿De qué me estás hablando? Eso no es cierto. Por favor, sí, había miles de personas pasando hambre y a esas personas no les estaba llegando el IFE, no estaban accediendo. Muchos comerciantes que no les dieron el crédito FOGAPE porque tenían DICOM o porque no se lo quisieron dar sencillamente y que no tenían cómo pagarle la disposición a sus trabajadores suspendidos, que no tenían cómo pasar el mes. Comerciantes que se habían sostenido siempre por sí solos, Mario, pero que en esta oportunidad necesitaban un apoyo estatal que no siempre llegó y lamentablemente tuvimos que recurrir a eso y yo insisto, si estuviéramos en esas condiciones en las que vivimos en julio, yo lo volvería a hacer. Mario, en esa argumentación lo escuchaba atentamente. Usted ha hecho referencia sí, al pasar también a su historia propia. Habla de su liceo, habla de su liceo municipal, ¿no es verdad? Y eso lo ha sacado a referencia bastantes veces, el tema de la meritocracia y de dónde viene usted. Se lo pregunto por qué. Porque hay otro candidato que también hace lucir mucho esa parte personal, que es Sebastián Sichel, y que pareciera que en los discursos utilizan más o menos los mismos argumentos que usted. ¿Esto va a ser una competencia de meritocracia después también en los discursos con Sichel, por ejemplo? Así como hay candidatos que dicen, mire, yo estudié en Harvard, estudié en Chicago, soy doctor y eso demuestra que tengo una preparación solvente, soy doctor en economía y eso está bien, la gente quiere saberlo. La historia de vida también es importante que se conozca, pero yo cuando pongo el ejemplo del liceo no lo pongo para decir, mire, vengo del liceo, me sacrifiqué, etcétera, sino que para decirle, oiga, perdóneme, cuando peleamos este tema del 10% que fue tan polémico, lo hice porque tenía convicción, porque vi a los estudiantes que no tenían nada en el refrigerador. Estuve en su casa. O sea, de verdad cuando me lo retrucan, me dicen, oiga, pero es que fue una irresponsabilidad abrir eso, perdóneme, pero de corazón estoy convencido de que en ese minuto no había otra alternativa. Por eso pongo el tema del liceo. Ahora, sí, yo cuento parte. Hay cosas que no voy a contar. Hay cosas que quedan en la intimidad de la familia, que yo no estoy dispuesto a contar, lo pasamos mal, se santía mi padre. Bueno, ¿para qué voy a entrar en detalle? Hay muchas cosas que uno vivió de joven, de chico, persona de clase media, en la comuna de La Cisterna, efectivamente, escuela pobre, con números, y eso es en mi historia de vida. Pero yo creo que lo que más en este minuto la gente tiene que sopesar en la historia, la biografía reciente. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te paraste en los últimos 2 años, si quieres ser presidente de Chile? ¿Cómo te paraste los últimos 2 años cuando Chile crujió entero y con razón? Cuando Chile demandó de una vez por todas soluciones a problemas que estaban debajo de la alfombra por décadas. ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? Y hay gente que está de acuerdo con lo que hice y otra que no está de acuerdo con lo que hice. Y es lo que yo quiero plantear como partida a las propuestas que vamos a hacer a Chile respecto de lo que tenemos que enfrentar. La nueva Constitución va a estar en 2 años más. Entre medio tenemos que ser capaces de sacar adelante reformas muy importantes a la salud, a las pensiones. Solucionar el tema del CAE de una vez por todas. Son miles de jóvenes que están desesperados, familias enteras que están desesperados. Esas soluciones tenemos que plantearlas a partir del diálogo, de la conversación, de ser capaces de llegar a acuerdos. Y eso es algo que creo que ya he demostrado que puedo hacer, pero que sé que puedo hacer hacia adelante también. Muy bien, se nos acabó el tiempo, 12:25. Mario Desbordes, muchísimas gracias por haber estado aquí conversando con nosotros en Mesa Central. Muchas gracias, Ramón. Estamos de regreso aquí en Mesa Central. Antes que el CERVEL revisara en primera instancia las candidaturas constituyentes, teníamos aquí en nuestro programa un bloque especialmente para hablar con quienes querían o aspiraban llegar a esta elección. Ahora el CERVEL ya ha decidido, hay apelaciones entre medio que tienen que ser presentadas, pero los candidatos que tenemos hoy día están allí, aceptados por el CERVEL, con los que vamos a retomar entonces esta conversación de los constituyentes. ¿Lo ven ustedes? Fernando Atria, muy buenas tardes. Tarde ya, ¿no es cierto? Sí, 12:32. Hola, buenas tardes. Laura Albornoz, buenas tardes. Hola, Ramón, buenas tardes. Cristian Monker. Encantado. Buenas tardes. Y también Arturo Zúñiga, que lo tenemos telemáticamente. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, partamos de inmediato la conversación. Primero le pido brevemente una reseña de cada uno, instalándose en su rol ya de candidato y su principal motivación para poder serlo. Fernando. Bueno, yo vengo hablando de la necesidad de una nueva constitución desde que tenía pelo, la verdad. Yo creo que he contribuido a esa discusión y ahora formando parte de la lista Apruebo de Dignidad, queremos llevar a la convención esas posiciones, la necesidad de una nueva constitución que haga realidad la idea democrática. Y para eso, bueno, estamos corriendo como candidato en el distrito 10. Cristian. A ver, un proceso histórico.
que es sumamente relevante. Creo que se requiere de mucho acuerdo, de mucho diálogo, de ser capaces de entendernos y de poner diferentes posturas sobre la mesa, y por lo mismo en eso se puede contribuir y mucho. Y también por la experiencia en lo público. Yo creo que en el caso mío personal, el paso por los 3 ministerios que me tocó estar, y principalmente en el Ministerio de Vivienda, abren luces de temas que a lo mejor hace 10 o 15 años atrás no eran tan relevantes o no formaban parte del debate. Por ejemplo, el derecho a la vivienda establecido en la Constitución como algo relevante, o la integración social. Esa experiencia en lo público, bueno, permite ponerla a disposición de este proceso y que sean los vecinos y vecinas los que vayan decidiendo. Así que tema bien relevante y muy potente, y de la cual yo creo que hay que aportar mucho. Laura. ¿Qué decir? Trabajé desde muy joven por recuperar la libertad y luchar contra la dictadura. Fui ministra de la Mujer en el primer gobierno paritario de la historia de Chile, de Michelle Bachelet, y yo me desempeño como profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde somos colegas con Fernando. Soy doctora en Derecho, y la verdad es que tengo una gran esperanza de poder representar en esta primera Convención Constitucional Paritaria los intereses y preocupaciones de todos los chilenos en un ámbito diverso de cosas, pero particularmente trabajar muy fuertemente la igualdad de género en la nueva Constitución. Y Arturo Zúñiga, telemáticamente, ¿cuál es su primera definición breve también para instalar luego el debate? Bueno, primero saludar a Laura, a Fernando, a Cristian. ¿Y por qué quiero ser constituyente? Porque amo mi país, porque me encanta el servicio público. He trabajado desde hace ya 12 años, de muy cerca del servicio público. Fui director de salud municipal en una comuna como Panguipulli, con altos niveles de pobreza, con una población mapuche. Y desde ahí que he estado conectado. Y ahora todo lo que me ha tocado en esta pandemia, en donde me tocó recorrer desde Arica a Magallanes, todos los hospitales de nuestro país, sé muy bien cuáles son las necesidades de la ciudadanía, y en este caso del Distrito 9, que comprende las comunas de Huechuraba, de Recoleta, Independencia, Conchalí, Cerro Navia, Los Prados, Quinta del Mal y Renca. Muy bien. Se cortó un poquito, pero está clarísimo el mensaje central. Bueno, yo quería instalar primero como tema de conversación una visión general respecto de lo que ha sucedido con el proceso ya de inscripción de las candidaturas y las dificultades que a lo mejor tuvieron o no tuvieron, pero principalmente el hecho de que si ustedes no tienen alguna duda, aprensión o qué acercamiento tienen a las expectativas que tiene la gente respecto del proceso que se va a desarrollar a partir de ahora. Y lo digo no solamente por lo que se va a tratar, sino por quiénes lo van a tratar, en el caso de ustedes que están postulando a ello. Porque tal vez para mucha gente la figura de, por favor que no se entienda mal, de la señora Juanita, querían verla más representada entre las personas que pudiesen aparecer en la papeleta, y no necesariamente gente que vengan de ámbitos que son conocidos, con experiencia en el gobierno, con experiencia en otras administraciones, no con experiencia en gobierno, pero sí conocido por la ciudadanía. Arturo Zúñiga, ex subsecretario recién saliente. ¿Cómo lo ven esa situación y qué le responderían a esas personas que lo ven ustedes y dicen, pero si yo lo conozco, yo quería a otra persona? Laura. Bueno, en la lista por el distrito 10, que comprende, voy a hacer como Arturo, las comunas de Ñuñoa, Providencia, Santiago, San Joaquín, Macul y La Granja, se presentaron cerca de 65 candidatos. Hay 65 candidaturas de todas las corrientes. Yo voy por la lista del apruebo, la unidad constituyente, donde hay además muchos independientes a los cuales se les dieron espacio, según entiendo, en este proceso. Por lo tanto, yo creo que mientras más amplio sea el abanico para los ciudadanos para poder efectivamente votar por aquello que realmente lo representa, es mejor. Por eso luchamos muchos años las mujeres para tener no solamente ley de cuota, sino que también representación paritaria. Por lo tanto, esta ampliación de abanico con diversas experiencias, porque habrá personas también que les gustaría tener personas con mayor capacidad, con mayor formación, a otros les gustaría un representante sindical o representante de los movimientos sociales. En fin, nosotros llegamos a cumplir lo que queríamos. Yo también soy parte integrante de los inicios de Asamblea Constituyente, de quienes formaron esa organización para tener una nueva constitución. Nos fuimos de quienes se negaron a aquello y justamente denostaron el proceso constituyente que se estaba llevando a cabo, y yo creo que qué bueno que haya harto para que la gente pueda seguir a aquel que más lo representa. Cristian. A ver, se hizo un esfuerzo bien importante desde el momento que surge este acuerdo ya del año 2019,
en la lógica de transformar esta convención y este proceso constituyente en algo muy representativo. Y ahí se aportó muchísimo. Y hay que recordar algunos temas. Hoy día los independientes tuvieron y tienen la posibilidad de tener una representación importante, no solamente con mayores facilidades para poderse haber inscrito, por ejemplo, sino que también para poder conformar listas. Pero sin perjuicio de eso, los tres coincidimos que somos del mismo distrito, del distrito 10, y coincidimos que tenemos poco pelo con Fernando. En otras cosas no tanto, pero sí que le vamos a poner empeño en la campaña, lo mismo con Laura, y vamos a tratar de sacar las cosas adelante. Yo todavía tengo un poco más de pelo, ¿no? No, coincidimos en el distrito, usted es muy distinta, claro. Es una y está muy bien, bastante. En el sentido de que cuando uno mira la lista y ve los nombres, de verdad, en los 60 y tantos candidatos hay de todo. Hay personas independientes, hay personas militantes, hay personas que dicen relación con el mundo de la cultura, otros que vienen del mundo privado, otros que son un poco más desconocidos a lo mejor, pero que tienen una realidad local. Me tocó conocer unos candidatos de la región, de la comuna de Santiago también, que dicen relación con un barrio específico. En fin, no sé, yo creo que está bastante bien representado. Ahora, la ciudadanía va a tener que elegir entre las diferentes alternativas y cada una de las propuestas que vayamos nosotros realizando. Pero yo creo que se cumplió el objetivo, lo decía Laura, se cumplió el objetivo paritario, se cumplió el objetivo de los escaños reservados, que en eso participé directamente para que existiese, que costó, pero se llegó a un buen acuerdo. Se cumplió el objetivo de los independientes incorporados. Creo que se construyó una buena base para poder empezar a conversar de lo que va a ser la Constitución en adelante. Fernando, usted como abogado constitucionalista, el acercamiento a ese tema, porque alguien podría decir, bueno, sí, un abogado constitucionalista, claro, como experto que ha estado en declaraciones durante mucho tiempo, en paneles, debatiendo sobre la Constitución, pero ¿cómo lo ve? Yo creo que lo primero que hay que decir es que, según la información que yo tengo, hubo algo así como 500.000 firmas por candidaturas independientes. ¿Sí? Eso es una enormidad, ¿no? Y eso lo que muestra efectivamente es el deseo ciudadano de participar y la importancia que se le asigna a que la representación en la convención sea distinta de la representación que hemos conocido. Eso explica el resultado de la segunda pregunta en el plebiscito, que fue la convención constitucional y no mixta, que fue un resultado más categórico que el de la primera, y estos 500.000 patrocinios. Ahora, en eso yo creo que, bueno, la diversidad de candidatos es considerable, ¿no? Y eso también se ha comentado desde el punto de vista de que es un fraccionamiento que puede ser peligroso o que puede tener consecuencias negativas en los resultados. Pero yo creo que la cuestión de la posibilidad de distintas manifestaciones ciudadanas que se expresen en esta elección se ha conseguido en un nivel bastante significativo, y en el caso del Distrito 10, de hecho, eso es manifiesto por la diversidad y diferencia de listas que implican. Ahora, yo lo que diría es, también hay una cuestión de, cuando se presentan candidatos a la elección, esos candidatos no solo son el tipo de individuos que son, sino que representan un proyecto político, en este caso un proyecto constituyente. Y entonces llaman a la ciudadanía a votar por ese proyecto constituyente. Entonces creo también yo que la discusión fundamental tiene que ser cuál es el proyecto constituyente, porque son esa relevancia, esos proyectos, los que van a tener o no representación en la convención, y eso va a determinar la correlación de fuerzas que se obtenga en la convención, y eso va a determinar los términos de la discusión constituyente. Entonces es muy importante cuál es el contenido de las listas, porque además el sistema hace que el voto por cualquier candidato de la lista en principio beneficia a todos los otros candidatos de la lista, y la lógica de eso es que la lista completa representa un determinado proyecto constituyente. Yo pertenezco a la lista Apruebo con Dignidad. Esa lista es una lista en que hicimos un esfuerzo consciente del Frente Amplio, Comunidad para el Cambio, Chile Digno, de incorporar también movimientos sociales, Comunidad Social, como Comunidad por la Dignidad y otras organizaciones territoriales. Y de esa manera también es posible que esta demanda de participación se manifieste, pero no se manifieste a través de votos por individuos. Porque los individuos, la pregunta es cómo esos individuos después van a votar o qué opiniones constituyentes van a tener en la convención, sino que se manifieste a través de un proyecto constituyente común para el cual esta elección, o que se someten en esta elección al juicio ciudadano. Y de esa elección, algunos de esos proyectos constituyentes, uno esperaría, van a salir fortalecidos
y otros van a salir debilitados. Ese es el sentido de una elección como esta. Ya le doy la palabra, me estaba pidiendo Laura allí, pero para mantener el orden, por lo menos en esta primera ronda, Arturo, usted también respecto de lo mismo, su definición. Bueno, más que un cuestionamiento hacia que participen personas que han estado dentro de lo que llamamos política, yo creo que lo que quiere la ciudadanía es que los políticos hagamos de otra forma la resolución. Hoy tenemos problemas con la comunicación con Arturo Zúñiga. Vamos a tratar de mejorarla para también escuchar su opinión. De los problemas que quiere la ciudadanía. Es decir, no quiere ver estas peleas de izquierda de... Sí, está muy dificultosa la comunicación. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa, corresponde en este instante, y ahí regresamos de inmediato a ver si solucionamos el Ministerio de la Mujer y todo eso. Uno podría suponer que los temas de mujer, de género, son muy importantes para usted en esta discusión constituyente. Sí, son importantes. Yo creo que efectivamente el defender la igualdad es una preocupación que yo en lo personal tengo, que he podido percibir esa necesidad además en el distrito. El otro día en la comuna de San Joaquín, antes de ayer, conversando con nuestro candidato alcalde por Ñuñoa, Juan Pablo Sáez, con distintas personas y organizaciones sociales, yo creo que es fundamental, particularmente lo que dice en relación con la seguridad social y todos los ámbitos que en ese sentido tienen que estar reconocidos en una nueva constitución. Yo propongo muy concretamente en ese orden de ideas, y luego de haber escuchado la situación de la mujer y de haber firmado la ley que creó el Pilar Solidario en Chile, dándole particularmente o beneficiando un 78% de mujeres, la verdad que creo que es necesario avanzar con propuestas más concretas en materia constitucional, y yo por lo menos soy partícipe a propósito de las necesidades de las personas de mi distrito de crear una pensión mínima universal que sea equivalente a un monto como el salario mínimo, por ejemplo, y financiada por el Estado. Me parece que es fundamental que seamos claros y empezar a hablar en términos concretos respecto de las propuestas que van a estar contenidas o no en una nueva constitución. Solo garantizar derechos en términos etéreos puede resultar peligroso a la hora de poder hacernos cargo de aquellas cosas que efectivamente fueron añoradas, planteadas y que desató la explosión y el levantamiento social el año pasado. Por lo tanto, esa es una de las propuestas. Yo creo que la consagración de un Estado social de derecho que va a beneficiar preferentemente a las mujeres por ser las más pobres, las menos presentes en espacio de poder. Basta ver este salón, hay 3 candidatos hombres y solo una mujer, pero esto está presente en todo ámbito de cosas, también en materia previsional, en materia de empleo, de salud. Yo creo que es necesario ir materializando esas propuestas de una vez por todas para que la gente sepa efectivamente qué candidato o candidata va a poder reflejarlo correctamente en la constituyente. Cristian, cuando presentábamos en la primera parte, ¿no verdad? Hablaba de la vivienda, claro, al haber pasado por el Ministerio de la Vivienda también allí hay un acercamiento más al tema. Ese derecho social, ¿cómo lo ve y si es una de las cosas que quiere defender eventualmente si es constituyente? Sí, hoy día no está establecido en la Constitución. Evidentemente todos los gobiernos han venido impulsando políticas públicas en materia de acceso a la vivienda para las familias, pero claramente es de aquellos derechos que, a mi juicio, y creo que hay bastante coincidencia, debería quedar establecido en la Constitución. Pero no quedarse solamente en el derecho a la vivienda y acceder a una vivienda digna, sino que también todo lo que tiene relación con integración social. ¿Cómo pienso las ciudades? ¿Cómo accedo a espacios públicos que sean beneficiosos para la ciudadanía? Cuando uno mira, por ejemplo, la región metropolitana, por poner el ejemplo, ya que nosotros somos candidatos acá, uno ve que los diferentes barrios se han ido desarrollando de diferente manera. ¿Se puede dejar establecido en la Constitución ciertos aspectos generales que permitan posteriormente a los diferentes gobiernos, a través de sus programas, ir planificando y pensando la ciudad de esa manera? Yo creo que sí, yo creo que sí, con ciertas reglas claras en esa materia. Lo importante es que después se vaya cumpliendo. Y eso es el motivo de cómo cada gobierno, cada ministerio va haciendo carne, que eso se concrete y se vaya plasmando. Pero a mi juicio debe estar, es importante, es relevante y debe ser de aquellos deberes y obligaciones del Estado frente a la ciudadanía. Ya le doy la palabra a Laura de inmediato, pero quería preguntarle sobre lo mismo a Fernando, recogiendo eso, porque mucho se habla en la ciudadanía y hay mucha expectativa respecto de que esté en la Constitución estos derechos sociales, que estén garantizados, pero para que no sea letra muerta, que haya escrito, Tomás, usted constitucionalista, como ve que tiene que ser. No, o sea, yo creo que por supuesto es importante reconocer y declarar estos derechos sociales.
educación, salud, seguridad social, vivienda, cultura, son todas cuestiones fundamentales. El paso siguiente, por cierto, es cómo la nueva Constitución, a diferencia de la actual, va a crear un Estado que sea capaz de realizarlos. Porque la actual crea lo que llaman un Estado subsidiario, que es un Estado que se preocupa de que haya mercado. El problema de la segregación de las ciudades, por ejemplo, es un problema de una política de vivienda que está sometida a las condiciones del mercado y a las presiones de las inmobiliarias. Y entonces, claro, las viviendas sociales son en terrenos más baratos, porque hay que comprarlos conforme al mercado, y eso significa que solo en algunos lugares hay otros que se desarrollan de una manera distinta. Entonces la ciudad se ha ido desarrollando empujada por las fuerzas del mercado, y el mercado lo que produce es esa misma segregación de la que habrá aquí. ¿Y cómo se pone eso en la Constitución? En la Constitución, que esté el derecho a la vivienda quiere decir que la política de vivienda va a ser una política que no va a estar organizada por el mercado. Y entonces que el Estado tiene una función distinta y que es separada del mercado. Y lo mismo vale para educación. Que la educación esté asegurada en la Constitución quiere decir que la educación no va a ser un sistema de mercado, etc. Esas son las cuestiones que vamos a estar discutiendo en la cuestión. Y por eso es importante, no solo, por supuesto, Laura tiene razón, también va a haber que discutir cuestiones concretas. Pero yo creo que la discusión constituyente va a ser una discusión sobre cuáles son esas ideas fundamentales que van a organizar todo lo demás. Queremos una Constitución que consagre un Estado subsidiario, un Estado cuya función fundamental sea asegurar mercado en vivienda, en salud, en educación, en seguridad social, o queremos una Constitución cuya función fundamental sea proteger derechos sociales. Y entonces eso es lo que se llama un Estado social. De eso, por supuesto, después se van derivando otras cuestiones más importantes. Pero yo creo que hoy día, con miras a la elección del 11 de abril, pensando en que de esa elección lo que va a surgir va a ser una determinada convención en que distintas posiciones van a estar más o menos representadas, la cuestión fundamental es cuáles son los proyectos constituyentes con los cuales los candidatos y sus listas van a la elección y cuáles de esos proyectos reciben la manifestación ciudadana y por lo tanto salen favorecidos, fortalecidos, y cuáles son los que reciben menos favorecidos. Y por esa vía, la nueva Constitución, no solo por esa vía, pero en parte por esa vía, la nueva Constitución va a reflejar no las ideas de alguien que se puso a pensar, sino las demandas que están en la sociedad. En ese orden de ideas, recogiendo esto de las ideas básicas fundamentales, yo he mirado la Constitución de Portugal, que por ejemplo establece dentro de las ideas fundamentales del Estado del país, habla justamente del ordenamiento territorial. Y me parece a mí que eso es más importante y mucho más profundo que solo el derecho a la vivienda. Yo creo que mirando también el artículo 47, por ejemplo, de la Constitución española, de la colombiana y de algunas otras constituciones del mundo, es interesante establecer en la Constitución la prohibición o, en definitiva, la regulación del uso del suelo y del mercado financiero, el mercado inmobiliario que hay alrededor de él. Por ejemplo, en el Distrito 10 hay muchas necesidades asociadas con la vivienda. Sin embargo, el Estado no tiene dónde comprar porque no hay predios fiscales y tiene que ingresar justamente al mercado. Hoy día hay todo un debate, por ejemplo, en la comuna de Ñuñoa respecto del plan regulador que va a permitir o no, seguramente se va a abrir espacio dependiendo de quién resulte electo en el gobierno local, la posibilidad de nuevo de cambiar el plano regulador en la comuna de Ñuñoa. ¿Qué pasa con nuestras comunas más pobres? ¿Qué pasa con comunas más vulnerables como San Joaquín? Hay mucha gente que vive en San Joaquín, que le gustaría seguir ahí, pero no hay oportunidades para que las familias, el resto de la familia crezca sin estar en la misma comuna porque no hay de nuevo paños fiscales. Entonces yo creo que el cómo queda redactado, lo que eso signifique para cada uno de los convencionales es muy importante, pero no solamente hablar del derecho, sino que todo lo que además tiene que ver con el derecho a la vivienda tiene que ver con la ordenación del territorio, tiene que ver con la especulación del uso del suelo, la regulación de las funciones, el tránsito, el tráfico, la existencia de espacios educacionales, etcétera. Es una mirada mucho más amplia que tiene que ser recogida de esa forma en una nueva Constitución. Arturo Zúñiga, supongo que el tema de la salud y eso que tanto se ha discutido en este tiempo, que es un derecho fundamental, está allí en la Constitución, pero en la práctica hay mucha queja respecto de que en la bajada concreta, bueno, hay una salud para unos y una salud para otros. ¿Cómo lo ve usted y cómo lo abordaría? Bueno, primero referirme a lo que estaba planteando Fernando y Laura. O sea, a mí me parece como llamativo que veamos desde la ciudadanía que nos está pidiendo cada vez que nos hagamos menos Estado, que obviamente nosotros tenemos que ver que ponerlo en la Constitución, cualquier derecho social, no implica que se le vaya a garantizar eso. Si no, países pobres, en África, por ejemplo, ya lo hubiesen realizado, en Haití también, llegar y poner en la Constitución. Y es precisamente poner en la Constitución que el Estado haga las cosas. A mí de verdad me parece muy llamativo
que estemos queriendo eso, es decir, se nos critica al Ejecutivo, se nos critica al Congreso Nacional y es precisamente a ese a quien queremos darle más poder cuando precisamente la Constitución lo que hace es limitar el poder de los distintos poderes del Estado hacia la ciudadanía. ¿Y por qué? Porque necesitamos también que interactúe la sociedad civil, es decir, programas como la Teletón, es decir, no queremos que haya Teletón, queremos que todo lo haga un hospital público, un Ministerio de Salud. No, lo que queremos es solucionar el problema. ¿Cuál es el problema? Que en la ciudadanía hoy día hay 2 millones de personas esperando por su consulta de especialidad, 300.000 personas esperando por su cirugía y no les damos solución. ¿Por qué? Porque no le queremos dar esa solución en el sistema privado. ¿Qué importa que se dé en el sistema privado? ¿Qué importa que se dé en el sistema público? Lo importante es el problema de la persona. Eso es lo que tenemos que tener en mente para poder redactar esta nueva Constitución. Cristian Monker, ¿un problema del Estado? ¿Del tamaño del Estado? Yo creo en un Estado solidario. De hecho, cuando me tocó hacer cambio a la declaración de principios de nuestro partido, se incorporó el concepto de solidaridad. Creo que es relevante, creo que es importante. Creo que hay ciertas materias en que el Estado no puede fallar. Y lo hemos visto en este año que acaba de terminar y que sigue con complicaciones. Un Estado solidario significa preocuparse de urgencias necesarias que la gente tiene que resolver y necesita de una ayuda importante. Lo veíamos recién con los temas de vivienda. Me alegro mucho que existan coincidencias en esa materia. De verdad creo que son buenos augurios para lo que viene hacia adelante. Lógicamente un Estado presente no significa un Estado que te asfixie, que te diga cómo vestirte, qué colegio tienes para tus niños, ni elegir tu estilo de vida, ni qué proyecto de vida quieres desarrollar, porque eso cada uno forma parte del ámbito de acción. Pero creo sinceramente que hay que avanzar en un Estado donde, si yo garantizo un derecho, alguien se tiene que hacer cargo de que ese derecho se plasme y se concrete. Porque si no, vamos a quedar aquí con un festival de declaraciones, de buenas intenciones, puestas en el papel aguanta todo, y finalmente eso no se resuelve. Entonces, lógicamente, esto tiene que ir de la mano con el emprendimiento, la libertad, las posibilidades de que las personas desarrollen su proyecto de vida, que el Estado te lo permita hacer, pero tiene que haber un Estado que regule en algún minuto. Fernando Atria, breve. Sí. Aquí, bueno, yo creo que aquí estamos viendo dos versiones de un proyecto que está en la misma lista. Una es el discurso neoliberal que hemos estado escuchando siempre, que es el de Arturo Zúñiga, que no importa cómo se hagan las cosas, lo que importa es que las cosas se hagan, y no se hacen cargo, por supuesto, de que eso ha significado mercado, por ejemplo, en la vivienda, y que eso ha significado segregación territorial, y eso así, bueno, no, eso es una consecuencia nomás. No se hacen cargo del hecho de que el mercado en la educación ha significado una educación segregada, etc. Por otro lado, uno escucha a Cristian, una posición mucho más cercana. Pero cuando los electores voten por Cristian, van a estar votando, no por Arturo, porque no va en el distrito, pero por alguien de la visión de Arturo. Y cuando que voten por Arturo, van a estar votando por alguien con la visión de Cristian. De hecho, en el distrito la cuestión es mucho más radical, porque Cristian mismo, en su propio partido, va junto con una representante de la ultraderecha, que yo no voy a mencionar, pero que pone tweets del tipo: ¿cómo está la salud del joven que practicaba natación en el río Mapocho? Refiriéndose al caso de AA cuando fue empujado al río Mapocho. Y entonces cuando Cristian le habla al elector del Distrito 10, le dice: vote por mí con estas ideas, con las cuales yo, por cierto, estoy mucho más cercano que las demás, desde luego, pero cuando él le habla al elector, bueno, tiene que saber ese elector que ese voto que va a emitir por Cristian también va a permitir la elección, o puede, muy probablemente, eso quiere decir permitir que me la están dando elección. buenos resultados. Bueno, no, estoy diciendo que el elector que vota debe saber que su voto no va a beneficiar solamente a Cristian, va a beneficiar también a la candidata de la ultraderecha. Oye, y eso es muy importante porque cuando el CERVEL ayer publicó las listas de candidaturas aceptadas, vean ustedes las listas dicen Fernando Atria independiente. Yo voy en un cupo Revolución Democrática, pero no dice eso el CERVEL ayer, dice Fernando Atria independiente. Giovanna Roa, Revolución Democrática. Pero los dos vamos juntos. Y eso no está ahí. Y eso es muy grave porque induce error al elector. Pucha, 13:3, justo cuando estaba poniéndose a calentar el tiempo. Entonces eso quiere decir que nos van a tener que invitar de nuevo. Bueno, pero por supuesto. O sea, lo que sí podríamos pedir a los canales de televisión, atendido que tenemos la elección de una convencional paritaria, que de aquí en adelante los invitados sean mitad hombres y mitad mujeres, para poder darle espacio a todas las mujeres que representen sus ideas. Recogido el guante, Laura. Ya, perdón, pero ustedes saben cómo son los tiempos. Sebastián, Laura, Fernando, se agradece. Arturo, telemáticamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón.